En el siguiente video se presentará una breve explicación sobre el tema de fianzas dentro de una obra. Esto es indiferente de una obra pública o una obra privada. Empezaremos por conocer el concepto. Posteriormente se desarrolla el tema en base a preguntas que van surgiendo en el proceso, así hasta llegar a poder definir qué son las fianzas dentro de una obra, incluyendo tipos de contratos y a qué se refiere cada uno. Para el desarrollo y comprensión de nuestro tema general, fianzas de obra, tenemos que empezar por conocer qué es una fianza, quiénes participan y sus características. Para comprender este concepto y resolver nuestras dudas, consultamos el Código Civil Federal. Pero, ¿qué es el Código Civil Federal? El Código Civil Federal es el conjunto de normas legales. Es unitario, sistemático y ordenado sobre el derecho privado. Por lo tanto, se trata de un texto legal que regula las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas como morales. Estas normas las puedes encontrar en el apartado de la fianza general, a partir del artículo 2794 hasta el 2811. ¿Qué es una fianza? El contrato de fianza es un contrato por el cual una persona que llamaremos fiador se compromete a pagar una obligación al acreedor, en caso de que el deudor no lo haga. Esto garantiza el pago de obligación por parte del deudor y dar más confianza al acreedor cuando realice el cobro. ¿Quiénes participan? Como se mencionó en el punto anterior, existen básicamente tres sujetos. Para empezar, tenemos al acreedor, persona a quien tiene que realizarse el pago; deudor, persona principal, quien debe cumplir con la obligación, en este caso, el pago; y por último, el fiador. Este es quien garantiza el pago, en caso de que el deudor no lo realice. Es importante aclarar que, al mencionarse únicamente a tres sujetos, se refiere a figuras o puestos, ya que podemos tener a tres acreedores o dos fiadores, etc. Esto dependiendo de la situación que se presente. ¿Cuáles son las características? Número 1. El fiador debe estar de acuerdo en hacer válido el contrato. Número 2. Es una garantía personal, pues la obligación persigue a la persona, nunca al documento. Número 3. Puede existir sin una obligación válida, sin embargo, no significa que la obligación debe existir en este momento, pues también puede prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. ¿Tiene costo un contrato de fianza? Bueno, pues puede ser gratuito, cuando el fiador no recibe nada a cambio. O también existe el título oneroso, es en donde el fiador cobra por actuar con este título, también llamadas prima de riesgo, que es donde las aseguradoras actúan como fiadores. Y por último, debemos de conocer los tipos de fianza. En primer lugar, tenemos las legales, que es interpuesta por la ley y debe tener el cumplimiento de una obligación. Otra es la judicial, otorgada mediante la resolución judicial. Y por último, la convencional, contratada libremente por las partes interesadas. Claro, ahora tengo más claro qué es una fianza, pero ¿qué es una fianza de obra? Y bien, después de definir y responder dudas sobre el concepto fianza, es hora de saber qué es una fianza de obra. Una fianza de obra es una garantía económica que otorga el contratista, es decir, es un documento destinado a proteger o asegurar el cumplimiento de obligaciones asumidas por el contratista, con la finalidad de desincentivar incumplimiento o compensar los daños causados. Esta fianza es otorgada por una institución de reconocida solvencia, de acuerdo a la ley. Estas mencionadas en el tema anterior, conocidas como afianzadoras. Cabe mencionar que generalmente la suma afianzada se refiere al 10% del valor del importe del contrato. Muy bien, y si quiero obtener una fianza, ¿qué es lo que necesito? Ahora que ya sabemos en qué consiste una fianza de obra, aquí te decimos cuáles son los requisitos que necesita una empresa para poder solicitarla. Documento fuente.
El documento fuente está constituido por varios archivos implícitos. Algunos de ellos son las bases de concurso y el contrato. Contrato de solicitud. Este debe estar firmado por el fiado y obligados solidarios. Entrevista de identificación y conocimiento del cliente. Persona moral. Carta de autorización de consulta al buró del fiado. Identificación oficial del apoderado legal. Comprobante de domicilio a nombre del solicitante o fiado y obligado solidario. RFC o cédula de identificación fiscal. Alta de Hacienda. Esta es opcional. Poderes para actos de administración y o dominio. Declaración de impuestos. Alta constitutiva. Modificaciones al acta constitutiva. Esta también es opcional. Currículo de la empresa. Estados financieros internos. Balance y estado de resultados. Garantías de recuperación. Y en caso de que la empresa se dedique a la obra, esta también deberá presentar lo siguiente: el contrato de asignación del proyecto o de obra. En caso de las licitaciones públicas, el acta de notificación de fallo. Para concluir con el tema, debemos saber cuáles son los tipos de fianza de obra y en qué consisten. Para contratos de obra y proyectos existen principalmente 3 tipos: fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos. Fianza de anticipo. Esta fianza garantiza que el dinero otorgado como anticipo sea invertido en la obra o equipo señalado en el documento fuente o que se devuelva al beneficiario. Es común que en las obras se dé un 30% del costo total de la obra como anticipo para poder comenzar con los trabajos. Fianza de cumplimiento. La fianza de cumplimiento garantiza que los trabajos contratados sean hechos en tiempo y con las características y cantidades estipuladas en el contrato, convenio, pedido, etc. Con esta fianza se garantiza al acreedor que el deudor cumplirá con tal obligación y como se pactó, funcionando como una especie de indemnización por los daños debidos al incumplimiento. Generalmente, esta fianza se expide por un 10% del costo total de la obra. Fianza de vicios ocultos. Esta fianza garantiza la buena calidad de los bienes construidos e instalados por la compañía constructora y la reparación de los vicios ocultos que sean responsabilidad del contratista y pudieron aparecer después de haber entregado la obra. Si necesitas consultar datos más específicos, lo puedes hacer a través del portal de Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Temas como fianzas son muy extensos, por lo que es importante resaltar que toda la información descrita anteriormente, como lo decíamos al principio, se refiere a una pequeña introducción al tema. Por eso, si te queda alguna duda, adjuntamos las páginas y links donde puedes conseguir más datos. Sin embargo, es importante conocer y comprender conceptos antes descritos, pues para el ramo de la construcción, siempre o la mayoría de veces estarás involucrado con las fianzas, pues como se menciona, tú puedes estar en el papel de cualquiera de los personajes. Es decir, tú o tu empresa puede ser acreedor. En este caso, podríamos decir que un grupo de inversionistas puede ser el deudor, la persona que presta servicios como supervisor, un contratista, un proveedor. Esto quiere decir que tienes la obligación de cumplir con lo que se te estipula, así como el fiador, que también estará presente directamente para asegurar el cumplimiento de las actividades.